Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo soy dueño del propio vídeo. Jaune abrió los ojos, preguntándose qué lo había sacado del dichoso olvido que era el sueño. Una cosa que notó de inmediato fue que su compañera de dormir habitual, Ruby Rose, no estaba acurrucada a su lado como de costumbre. A veces encontraba su brazo descansando entre sus cuernos mientras ella se acercaba, aferrándose a él. Su ausencia era preocupante. El hecho de que todavía sintiera calidez, solo que más abajo, aún más. Al intentar moverse, se encontró atado a los postes de la cama. No podía gritar ni gritar, incluso cuando un bulto se reveló sobre su pecho. Blake se levantó y las mantas cayeron. Se había quitado la máscara y sus ojos brillaban de color rojo en la noche. Sus rasgos parecían de alguna manera más exagerados, la mandíbula aún más extendida de lo normal y las orejas más grandes. Parecía salvaje. La baba corría libremente mientras ella se inclinaba cerca de su rostro y le lamía la mejilla. Jaune se retorció mientras ella avanzaba más abajo, destrozando su ropa con los dientes. Ella desapareció debajo de las mantas, y todo lo que él pudo escuchar fue el sonido de sus propios pantalones de dormir rasgándose. La manta se levantó ligeramente, los ojos carmesí lo miraban con un hambre que no era carnal, los colmillos casi brillaban blancos en la oscuridad. Se lanzó hacia adelante en la cama, Ruby gritando. Evitó gritar, pero estaba cubierto de sudor y jadeando. Ruby, después de haber sido empujada abruptamente, lo miró con curiosidad. ¿Jaune?, preguntó, su voz llena de preocupación. A la tenue luz violeta que entraba por la ventana, sus ojos brillaban de un rojo brillante. Justo como lo había hecho Blake. Un sueño. Todo había sido solo un sueño. O mejor dicho, una pesadilla. Uno en el que Blake había estado a punto de hacerle cosas indescriptibles con esas fauces suyas de tiburón. Cosas que hicieron que sus piernas se apretaran con fuerza y su cuerpo temblara. ¿Qué pasó?, continuó la chica a su lado. ¿Estás bien? Su presencia y su calidez eran reconfortantes. Ruby estaba aquí y eso significaba que Blake no. Ella lo protegería del demonio con tentáculos. No es la primera vez desde que comenzó el acuerdo, Jaune estaba feliz de tener al híbrido pelirrojo a su lado. Estoy bien, dijo suavemente, apoyando la cabeza contra la almohada. Se preguntó qué hora era. Siempre era difícil saberlo debido a la falta de luz solar. Solo un mal sueño. ¿Malo?, ella cuestionó. Había suficiente negatividad para despertarme. Eso me parece un sueño bastante bueno. Jaune se preguntó cómo pudo haber llegado a esta conclusión. ¿Fue quizás una lógica más híbrida? El tipo de cosas que se suponía que ya sabía, pero de las que en realidad no tenía ni idea. Jaune asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. De repente, su puerta se abrió de golpe. Weiss estaba en la entrada, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo con Jaune?, gritó acusadoramente. Ruby cambió de posición en la cama para sentarse más derecha. No fui yo, ella argumentó. Estaba soñando. Era su cerebro. La luz del pasillo se filtró a través de la puerta abierta y Jaune pudo ver que Weiss se había cruzado de brazos delante de ella. Su pie golpeó el suelo con molestia. ¿Realmente se espera que crea eso, Ruby? ¿Que su cerebro podría crear emociones negativas tan poderosas mientras duerme? Sintió los brazos de Ruby rodear su cuerpo y ella lo apretó con fuerza mientras miraba a Weiss. Realmente no importa lo que creas, dijo desafiante. Pero yo me encargaré desde aquí. Solo regresa a tu habitación y déjanos dormir. ¿Está bien? Al parecer todavía era medianoche. Hubo tiempo suficiente para volver a dormir. Eso era bueno. Sus ojos se sentían pesados y necesitaba un poco de descanso para poder pasar el día normal aquí en la Academia Grimm. Weiss estaba en la puerta, con el rostro contraído por la ira mientras los miraba. Esto no ha terminado, gruñó antes de cerrar la puerta de golpe. Jaune dejó escapar un suspiro mientras su cabeza se estrellaba contra la almohada. Cerró los ojos, esperando poder volver a dormir pronto. Y que sus sueños ya no estarían llenos de visiones de Blake y sus dientes afilados. Solo un par de segundos después, sintió una mano rozar suavemente su mejilla y sus ojos se abrieron de golpe una vez más. ¿Te sientes bien?, preguntó Ruby en voz baja. De alguna manera su toque lo hizo sentir mejor. Ruby era una muy buena amiga. Un buen amigo al que había besado. Un buen amigo al que había disfrutado besar, su ansiedad y aprensión se evaporaron. Estoy bien, respondió con la misma suavidad. Todo está bien.
Ruby tarareó felizmente, su mano descendió desde su mejilla hasta su pecho mientras se acurrucaba contra él una vez más en su posición favorita para dormir. Tenía que admitir que a él también le gustaba. Compartir cama con una chica bonita no era nada para protestar. No es que pudiera protestar aunque quisiera. Él estaba cansado. Gracias, Ruby, dijo débilmente, mientras el cansancio una vez más tiraba de su mente. Cuando quieras, Jaune, dijo dulcemente. El sueño no tardó mucho en apoderarse de él. Sin embargo, Blake todavía debía estar en su mente, ya que en su aturdimiento medio dormido podría haber jurado que sintió un tentáculo viscoso acariciar amorosamente su mejilla. Pero estaba seguro de que esa era solo la mano de Ruby una vez más. Ruby lo protegería. Así como él la protegería. Él la salvaría. Weiss evitó desayunar esa mañana. No es que su hambre hubiera disminuido, al menos estaba más hambrienta de lo habitual. La frustración y una sensación de amargo desprecio la invadieron. La abrumó. Él era suyo para reclamarlo. Ese sinvergüenza nacido en Salem se había sometido a su voluntad absoluta. Sin embargo, este hecho no pareció influir como debería. En lugar de adular cada una de sus acciones, de tener absoluta reverencia ante su más mínimo capricho, el troglodita estaba enamorado del niño inferior. El roto. A Weiss se le revolvió el estómago al ver cómo Ruby hacía alarde de su supuesta superioridad sobre Weiss. A pesar de ser su menor. Tal cosa era inaceptable, incluso insostenible. Sin embargo, la maldita criatura tenía sus artimañas y sus costumbres. Su mirada tan fija le recordó a Weiss las pequeñas cosas peludas que tanto deseaba comer en lugar de acurrucarse. Acurrucarse era una forma de infringir la ley, como Weiss había aprendido leyendo los mejores libros que pudo conseguir del profesor Callous sobre el tema. A veces se escribía con M, en lugar de N, pero el lenguaje humano a menudo resultaba confuso. La definición exacta de las palabras no era importante. Independientemente del lenguaje humano y sus muchos defectos, que de todos modos ella había dominado diligentemente, Ruby era un problema. Weiss descubrió que, más allá del disgusto general por la chica como rival y su desafortunada asociación con el excesivamente carnoso Jan, no le importaba mucho Ruby de una forma u otra. La desagradable calidad humana del ser de la muchacha no disuadiría a Weiss como había hecho con muchos otros. Soportar la naturaleza humana era algo que se esperaba de un híbrido adecuado y de alto funcionamiento, de clase alta y educación superior. Y Weiss era el más alto de todos. Excepto el irritantemente alto Jaune. Su forma humana, aunque larguirucha y quizás desaliñada, era visualmente incomparable. Sus manos y pies, con todos los dedos de las manos oponibles y su majestuoso cabello rubio, deben haber sido todo un espectáculo digno de ver. No era de extrañar que cayera tan completamente en la trampa de Ruby, su humanidad natural resultó demasiado cautivadora para alguien tan poco refinado. ¿O era demasiado refinado? El ceño de Weiss se frunció. ¿Podría uno ser demasiado refinado? En contra del punto. Ruby estaba reclamando con leche y fluidos de abeja aquello por lo que Weiss había luchado y dominado. A primera vista era repugnante, pero enfrentarse a ello tan a menudo y de manera tan total, encontrarla rechazada de su propia habitación. Weiss estaba cociéndose en un rincón de la habitación del profesor Callous, Jan con su llanto habitual. Aunque detestaba la sensación de la sangre rociando su cara y su piel, incluso Weiss podía bañarse en la maravillosa matanza que solo ese particular rubio que se acurrucaba en las rocas provocaba. Al igual que los jugos de vaca semicongelados que se revolvían vigorosamente, Jan llevó el ruido al suelo. Ahora, sin embargo, Weiss no podía disfrutarlo. Ruby y Jaune estaban abajo, juntos. Aún juntos. Donde ella merecía estar. Tan absorta en sus cavilaciones, Weiss no se dio cuenta de que un pequeño grupo se había acercado a ella hasta que uno de ellos habló. Al mirar hacia arriba, vio a Cardin, Brown y Nolan parados a su alrededor en las gradas más altas. Wesson estaba a un lado, observando atentamente las sombras. Tenemos que charlar, comenzó Cardin, con los brazos cruzados. Weiss lo fulminó con la mirada. No, no creo que lo hagamos. Nolan se rió entre dientes. Si supieras qué es lo mejor, lo escucharías. Pero, por supuesto, no lo sabes, solo sirves para criar ganado. Brown intervino rápidamente antes de que Weiss pudiera ponerse de pie. Lo que mi idiota subordinado quiere decir es que necesitamos consolidar nuestras filas. Wesson nunca podrá asumir una forma humana después de lo que le hizo. Brown miró detrás de su hombro como si temiera que incluso mencionar el híbrido en cuestión sería convocarla. Todos sabemos que Salem elegirá solo a 4 de nosotros para continuar con nuestra gran misión en Vale.
Cardin se sentó encima de Weiss, mirando más allá de ella. Ni siquiera vale la pena criar a este monstruo. Solo sigue viva porque es un parásito de los peces más grandes. La sonrisa de Brown se hizo más tenue. Pronto me ocuparé de esa perra engreída. Cuentas que saldar con ella, para todos nosotros. La mirada de Weiss volvió a mirar a Cardin, quien se tensó. Algo había sucedido entre él y Jan una vez, aunque Weiss no sabía qué. Fue curioso. Sin embargo, por el momento, carece de importancia. Volvió a mirar a Brown. ¿Para qué estás aquí? Te necesitamos como nuestro cuarto. Los ojos de Weiss se abrieron como platos. A mí. Nolan asintió. El nuevo, Jaune, es tan raro como el monstruo. Seguro que es todo humano, pero está demasiado lejos en ese sentido. ¿Quién puede confiar en un hombre que no bebe un poco de sangre y no come algo de médula ahora? Y luego, Weiss volvió a mirar a Ruby y Jaune, los dos parloteando como pájaros idiotas el uno al otro. La voz de Cardin se elevó de nuevo. Sabemos que te han traicionado. Vamos a matar a uno de ellos. La perra rubia está ahora en las duchas, no estará allí para salvar a su hermanita ni a su juguete. Nolan sonrió. Yo voy a ser el siguiente. Todos estamos de acuerdo, ninguno de nosotros irá contra mí. Así que uno de esos dos tendrá que hacerlo. Tengo algunas cosas guardadas que no estarán esperando. Cualquiera que sea es que les voy a follar la cara muy fuerte. Los ojos rojos se entrecerraron. ¿Que les jodan la cara? Esa es nueva. Lo tomé de una película. No estoy muy seguro de lo que significa, pero sonó genial. Weiss ladeó la cabeza. ¿Película? Pregúntale a Tyrion más tarde. O podría mostrarte algo de tiempo. Nolan se acercó un poco más. Tú y yo. Weiss miró a Nolan, haciendo que el híbrido, bastante corriente, retrocediera. O no, lo que sea que esté bien. Perra frígida. Ella asintió. Soy una dama genial, sí. A sus espaldas, Brown y Cardin compartieron una mirada. Cardin se inclinó hacia adelante. ¿Así que estás dentro o no? Weiss se encogió de hombros. Lo que elijan hacer está en sus cabezas. Nolan dejó escapar un grito de alegría y se levantó de un salto cuando Tyrion pidió voluntarios. Corriendo hacia la arena, le lanzó un beso a Weiss. La mirada de Weiss se posó firmemente en su rostro. ¿Cosas en la tienda? Como en cosas que son inusuales, ocultas. Engañoso. Ruby, por rara que fuera, no era el peor híbrido que la escuela había producido jamás. No, ese honor había pertenecido al extremadamente efímero Christopher, quien terminó siendo devorado antes de que pudieran comenzar las lecciones reales. Incluso en comparación con los tres que habían venido a alistarla, Weiss creía que Ruby era una opción superior en la mayoría de las categorías. Jaune era un idiota. Todo un bufón. Sin embargo, él era su sirviente. Su subordinado. Nolan, con los cuernos rotos y flaco como estaba, era impredecible. Weiss sabía que en una pelea directa Jaune podía ganar, pero era muy estúpido. Fácilmente caería en uno de los planes de Nolan y sería derribado. Si fuera Ruby quien fuera asesinada, Jan se volvería loco. Habría que sacrificarla. Si también fuera Ruby, Jaune podría volverse inconsolable. Enloquecido por la pérdida de otro toque humano. Sería una mejora, pero Weiss no deseaba verla. La naturaleza más suave de Jaune fue, en todo caso, aliviadora. Interesante. No la veía como un simple material de reproducción. La sonrisa de Nolan mientras esperaba que uno de los dos lo desafiara se apoderó de ella. Weiss levantó la mano en el aire. Aceptaré su desafío. Los dos detrás de ella estaban indignados. Ella lo sabía. Colocando su largo cabello detrás de su hombro, no le importó. Ruégale a Salem que cualquier cosa que tenga en sus hipotéticas tiendas sea suficiente para hacerme considerar perdonarle la vida. Nolan miró a Weiss con el ceño fruncido cuando llegó la niña más pequeña, con su enorme arma manifestándose en su mano. Tenía brazos muy delgados, piernas muy delgadas. Desde la parte posterior de su cabeza, arqueándose alrededor de su cráneo hacia el frente, había dos astas perpetuamente rotas. Como las ramas rotas de un árbol muerto. No era nada digno de mirar, nada de qué preocuparse. Weiss sonrió. Los dos cargaron el uno contra el otro. Nolan lanzó una patada que Weiss saltó muy fácilmente. Los dos pelearon de esta manera por un tiempo. Nolan intentaría patear o golpear a Weiss, ella bailaría elegantemente fuera de su alcance. Weiss, cada vez más aburrida, giró hacia él y le hundió la rodilla en el pecho. El golpe derribó al híbrido y Weiss sintió que se le rompían los huesos. Sin embargo, una sonrisa loca apareció en su rostro cuando sacó una botella extraña.
Weiss, demasiado comprometida con arrodillarse, no pudo evitar que el contenido de la botella le salpicara la cara. Toma eso, engreída, aspirante a reina. Weiss cayó al suelo, parpadeando. Nolan alardeó. Es una droga peligrosa que usan los humanos. La emplean depredadores poderosos para atrapar a parejas reproductivas que de otro modo resistirían sus encantos superiores. Simplemente golpea a tu presa con algunos de estos chicos malos y podrás hacer lo que quieras con ellos. Se llaman tejados. Weiss miró las muchas pastillas blancas que ahora estaban esparcidas por todas partes. Miró a Nolan. Bien. Nolan detuvo su baile de victoria. Bien que... ¿Cuándo se supone que van a trabajar? Nolan parecía confundido. No lo son. Weiss puso los ojos en blanco. En nombre de Salem, ni siquiera sabes cómo usarlos, ¿verdad? Nolan volvió a mirar a Tyrian, que se estaba riendo a carcajadas. De repente se encontró con que sus piernas fueron patadas debajo de él, la que recibió el golpe directamente se partió por la mitad. Weiss estaba de pie junto a él, mirando al frágil híbrido. Para que conste, soy Weiss, maestro de la jerga. Sé muy bien lo que se supone que significa perra frígida. Y soy muy consciente de todas las palabras sucias que me has pronunciado hoy. Nolan gimió. Por favor tenga, sus gemidos fueron interrumpidos por sus propios gritos. Weiss le atravesó la pierna buena con su larga espada negra. Su cabeza se inclinó mientras su sangre salpicaba. ¿Qué era lo que querías que sucediera? ¿Penetrar la cara de alguien? Bueno, creo que puedo hacerlo. Nolan, desgarrando su propia carne para liberarse del suelo, apenas se apartó del camino mientras Weiss golpeaba su cuerno con un poder aplastante. Por todo el bien que le hizo, ya que ella casi le arranca el brazo a la altura del hombro. Echando la cabeza hacia atrás, su cabello golpeando a Nolan mientras su cuerno le hacía una herida superficial en la garganta, chasqueó para sí misma. Me perdí. Nolan intentó débilmente detener el segundo intento, su brazo se partió por la mitad cuando el cuerno de Weiss desgarró carne y músculos, rompiendo los huesos a su paso. El borde de su cuerno salió a través de los restos destrozados de su brazo, atravesándolo entre los ojos. El joven convulsionó y la baba ya comenzaba a brotar de su boca. Se terminó. Weiss se rompió el cuello y miró a Jaune. El joven parecía adecuadamente impresionado al menos. ¿Asustado? Bueno, debería serlo. Ignorando las reacciones del resto de sus compañeros, especialmente los salvajes vítores de Ruby, Weiss se dirigió a las duchas. ¿Dónde estaría Jan? Haciendo una mueca, Weiss no quería tener un encuentro con ese bruto todavía. Ella tampoco quería volver a su habitación. Sintió que se había ganado algo. Sí, decidió para sí misma, efectivamente se había ganado algo. Algo que Ruby no le quitaría. Algo que Jaune no le negaría. Había visto lo que ella podía hacer si se enfadaba. Ruby abrió la puerta de su habitación y de inmediato se sintió aliviada al entrar. Aquí, en su reino privado, no tenía que lidiar con los murmullos y las miradas de otros estudiantes. Aquí sus compañeros no la juzgaron por ser diferente. Antes había sido un lugar de pacífica soledad. Ahora, sin embargo, era mucho más. Ahora era un lugar lleno de calidez y compañerismo. A ella también le había gustado mucho esa calidez literal. La sensación de tener a otro en sus brazos y ser abrazado por él a su vez. La pelirroja sintió que su rostro se calentaba al recordar sus lecciones con Jaune el día anterior. Lecciones de besos. Un acto que los humanos hacían para mostrarse afecto unos a otros. Weiss lo había hecho incorrectamente en la clase del profesor Falle, pero Ruby sintió como si lo hubiera acertado. Si las propias emociones de Jaune sirvieran de algo, diría que eso es seguro. Tenía que admitir que se sentía bien. Muy lindo. Ella supondría que sentía lo mismo por él. El chico no había emitido nada más que emociones positivas cuando sus labios estaban firmemente plantados en los de ella. Fue extraño. Ella pensó que era la única que padecía ese tipo de positividad. Sin embargo, Jaune lo había estado emitiendo cuando estaba con ella. ¿Vino quizás con el territorio de ser más humanos? Todos los híbridos poseían la capacidad de ser positivos y, sin embargo, ninguno de ellos era capaz de aprovechar esos sentimientos. Deseaba poder preguntarle a Salem sobre esto, pero conseguir una audiencia con la mujer era casi imposible. Tal vez simplemente le preguntaría a Jaune al respecto. O tal vez ella era simplemente única, pero no en el mal sentido. La positividad se sintió bien. Estuvo bien. Quizás ella tenía razón y todos los demás estaban equivocados. Tal vez todos los demás híbridos simplemente estaban celosos de no poder sentir como ella podía.
Si Ruby tuviera que elegir entre cómo se siente ahora y ser inherentemente negativa como todos los demás híbridos, elegiría su condición actual en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que tenía a alguien más con quien compartir su positividad, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era un sentimiento que dudaba que cualquiera de sus compañeros híbridos pudiera alguna vez describir. Su atención se centró en el baño, donde el débil sonido del agua corriendo llenó sus oídos. Jaune debe haber regresado de sus lecciones privadas de entrenamiento nocturno. Se había vuelto bastante diligente últimamente, eso era seguro. El deseo de volverse más fuerte era algo admirable. La mayoría de los híbridos simplemente infligían violencia por la violencia, como forma de desahogarse o de entretenimiento. Jaune, sin embargo, parecía querer mejorar, para convertirse en lo mejor que podría ser. Él y Weiss ciertamente tenían eso en común, pero a diferencia de ella, Jaune no dejó que se le subiera a la cabeza. No, seguía siendo el mismo tipo afectuoso que había sido cuando se conocieron. A la chica se le ocurrió una idea, lo que provocó que una sonrisa maliciosa se curvara en sus labios. Quería hablar con Jaune. Actualmente estaba aquí, en la ducha. Si ella accidentalmente lo encontrara en la ducha, no sería culpa de nadie, ¿verdad? Después de todo, ella era una chica muy torpe. Lo único que quería hacer era hablar. De todos modos, no fue gran cosa. No era como si nunca antes la hubiera visto desnuda. Estarían empatados ahora, ¿verdad? Con un plan en mente, Ruby se acercó sigilosamente a la puerta cerrada y presionó su oreja contra la puerta. El agua todavía hacía ruido y corría, y Ruby sabía que él no se daría cuenta de su presencia hasta que ella se revelara. Y a su vez, reveló todo de sí mismo. Riendo traviesamente para sí misma, agarró la manija y abrió la puerta. El aire cálido y húmedo la golpeó tan pronto como entró. El telón estaba cerrado. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano y tirar de él. Y vea el último híbrido que jamás hubiera esperado. ¡Ah! Gritó el grito de sorpresa de Weiss. Los ojos rojos de Ruby se abrieron en shock. ¿Weiss? ¿Qué estás haciendo aquí? Cierra la cortina, idiota. La otra chica chilló. Le tomó un momento a su cerebro registrar las palabras y a su cuerpo seguir la orden, pero cerrar la cortina fue exactamente lo que hizo. Luego, Ruby salió corriendo del baño y se paró en el medio del dormitorio. ¿Por qué estaba Weiss en el baño de ella y de Jaune? ¿En su ducha? Tenía su propia habitación. A menos que hubiera entrado accidentalmente en la habitación equivocada. Una rápida mirada a su alrededor demostró que ese no era el caso. Este no fue otro incidente en el que Blake la secuestró de su cama y la colocó en la habitación de Weiss mientras dormía. No, esta era absolutamente la habitación de ella y de Jaune. Lo que nuevamente planteó la pregunta: ¿por qué estaba Weiss aquí? El tiempo pasó mientras Ruby permanecía allí en silenciosa indecisión. ¿Debería irse? No, eso fue una tontería. Esta era su habitación. Nadie tenía derecho a hacerla sentir incómoda en su propia habitación y mucho menos a salir de ella. No, esperaría hasta que Weiss saliera del baño y luego confrontaría a su compañero híbrido sobre lo que estaba pasando. La aprensión la invadió cuando el sonido del agua corriendo se detuvo. Los sonidos ahogados dentro del baño indicaron que Weiss se estaba secando y vistiendo. En cualquier momento, la chica saldría. Y ella estaría lista. Ruby apretó los puños y asintió mientras se animaba. Está bien, Ruby, dijo en voz baja. Es solo Weiss. Pase lo que pase, te mantienes firme. Este es tu territorio. Tu habitación. Y si a ella no le gusta, puede simplemente, Ruby. El repentino sonido de la voz de Weiss gritó cuando la puerta se abrió de golpe una vez más. Ruby saltó hacia atrás sorprendida, un suave grito se deslizó entre sus labios. ¿En qué estabas pensando? ¿No escuchaste correr la ducha cuando decidiste entrar? La ira en la voz de la otra chica sacó de sus pensamientos toda su anterior bravuconería. Demasiado para eso. Pensé que era Jaune el que estaba ahí. Los ojos rojos se entrecerraron sobre ella y las manos de Weiss se movieron para descansar en sus caderas. ¿Se supone que eso mejorará las cosas? ¿Qué hacen exactamente ustedes dos aquí si tal acción se considera aceptable? Realmente no lo fue. Si Jaune se hubiera sentido incómoda con la situación, simplemente la habría interpretado como un accidente. Con Weiss, sin embargo, no existía tal defensa. Bueno, nosotros, ¿sabes qué? Weiss interrumpió. Olvídate de lo que pregunté. De ahora en adelante, las cosas van a cambiar por aquí. Me aseguraré absolutamente de eso. ¿Cambiar? ¿Qué derecho tenía Weiss a cambiar algo?
El desafío de la otra chica llenó a Ruby de valentía renovada y se enderezó un poco mientras respondía. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Esta no es tu habitación. Falso. Weiss espetó, levantando el dedo para enfatizar la palabra. He decidido honrarte con mi presencia y convertirme en tu nuevo compañero de cuarto y el de Jaune. Su cabeza se movió para echar su cabello aún húmedo hacia atrás sobre su hombro. Después de todo, necesito cuidar lo que es mío. La pura arrogancia tanto de sus palabras como de su lenguaje corporal hizo que a Ruby le hirviera la sangre. ¿Qué derecho tenía ella a entrar en su habitación y reclamarle a su compañera de habitación? Esto estaba más allá de cualquier nivel de vanidad que Weiss hubiera mostrado antes. ¿Realmente creía lo que estaba diciendo? ¿Tuyo? Ruby preguntó con incredulidad. Si aún no lo has notado, Jaune es mi mejor amigo y compañero de cuarto. ¿Qué te hace pensar que estás más cerca de él que de mí? Porque lo derroté en un duelo de cuernos, afirmó Weiss con total naturalidad. Las palabras enviaron un escalofrío por el cuerpo de Ruby. De ninguna manera. Simplemente no había manera. Estás mintiendo. Ella gritó. No había absolutamente ninguna manera de que Weiss hubiera derrotado a Jaune. Jaune era uno de los híbridos más fuertes, si no el más fuerte, de la escuela. La idea de que Weiss, de todos los híbridos, lo derrotara en una competencia de fuerza y resistencia era ridícula. Y, sin embargo, Weiss parecía creer en sus propias palabras. Parecía creer verdaderamente que había derrotado a Jaune en un duelo y, por lo tanto, tenía derechos sobre él. No estoy mintiendo, respondió bruscamente la chica más baja. Incluso puedes preguntarle tú mismo si deseas confirmarlo. Oh, absolutamente lo haría. Al menos una vez que regresara. Hasta entonces, todo lo que podía hacer era seguir protestando contra la idea misma. Oh, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió este duelo fantasma? ¿En tus sueños? Te haré saber que tuvo lugar en la cocina. La primera vez que Jaune y yo cocinamos juntos, él se rindió ante mí en un duelo de cuernos. Se sometió a mí y, por lo tanto, he establecido dominio sobre él. Él es mío para hacer lo que quiera. Ruby se burló. No lo es, protestó ella. Y no creo que hubieras podido derrotar a Jaune con ese único cuerno tuyo. Weiss dio un paso enojado hacia ella. Es mejor darle buen uso a un solo cuerno que a un par ineficaz como el tuyo, replicó ella. ¡Qué desperdicio total de buena queratina! ¿Qué se supone que significa eso? Esto significa que lo que importa no es el número de cuernos, sino cómo se usan, explicó Weiss. Puede que solo tenga un cuerno, pero al menos le doy un buen uso. Y ya he usado mi único y glorioso cuerno para dominar al macho más fuerte de nuestra escuela. Prueba de que de hecho es superior a tu mera, cosmética accesorios. Una mano inconscientemente se elevó para sentir sus cuernos. Eran tan potentes como los de Weiss. Algún día se arrepentiría de sus palabras. Esto se aclararía una vez que Jaune regresara. Incluso si esto sucediera, debe haber estado bromeando. No había manera de que alguna vez se dejara derrotar por Weiss de esa manera. No había manera de que él alguna vez se dejara subordinar a ella en la jerarquía de la manada. Por lo tanto, me mudaré a esta sala para vigilar mi reclamo, continuó Weiss. Para evitar que tu olor desagradable llegue más a lo que es mío. Los ojos de Ruby se abrieron ante las implicaciones. Para evitar que ella lo oliera más. Para evitar que compartan cama. Para evitar que se abracen. De más lecciones de besos, Weiss acababa de cruzar la línea. Me niego, gruñó Ruby mientras cerraba la brecha entre ella y Weiss. Desafío cualquier reclamo que puedas pensar que tienes sobre Jaune. ¿Es eso así? Dijo la otra chica mientras ella también avanzaba. Si deseas hacerlo oficial, solo dilo. Ella asintió, preparándose para lo que estaba por venir. 1, 2, 3, 4. Declaró una guerra de cuernos. Era preocupante lo normal que se había vuelto esto para él. Qué normal se había vuelto este lugar. Jaune caminó por el pasillo de regreso a su habitación con poca aprensión. Claro, siempre existía la amenaza de que Black apareciera aparentemente de la nada, pero su última aparición repentina había sido hace algún tiempo. Era casi como si el encuentro con ella en su dormitorio y su posterior encuentro con el brazo gris de Jan hubieran sido suficientes no solo para asustar a la aterradora chica, sino también para mantenerla alejada. Eso, y el hecho de que compartía su cama con Ruby. Quizás su compañero de cuarto tenía razón. Quizás su olor estaba disuadiendo a la otra chica. Levantó un brazo, olió su axila y arrugó la nariz. Hablando de olores, necesitaría urgentemente una ducha una vez que regresara. Después de una buena sesión de entrenamiento, había sudado mucho.
Pero todo valdría la pena. Se volvería fuerte. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a cualquiera de los híbridos en batalla si alguna vez volviera a ocurrir eso. Inevitablemente lo haría. Puede que Tyrion estuviera loco, pero estaba lo suficientemente concentrado como para dejar clara su aversión por Jaune. Habría futuros partidos contra los híbridos. Y cuando sucedieran, él no los mataría como lo hicieron otros como Jan. O incluso Weiss. Les mostraría misericordia. Él les mostraría una mejor manera. Un camino humano. Haría todo lo posible para que entraran en contacto con su humanidad. Para hacerles recordar lo que alguna vez fueron. Jaune había visto un lado diferente de Weiss hoy, pero eso no lo disuadió de su camino. De su portería. En todo caso, solo fortaleció su determinación. Weiss fue una víctima como Ruby, ya no cualquiera de los demás. Ella era mucho más que un simple animal sin sentido con tendencia a la violencia. Weiss estaba orgulloso y curioso. Una chica motivada a ser la mejor. Incluso era gracioso cuando pensaba que sabía tanto y, sin embargo, sabía tan poco. Si este hubiera sido cualquier otro entorno, estaba seguro de que ella habría sido una estudiante sobresaliente. Él la apoyaría tal como lo haría con Ruby. Él le mostraría la belleza de la calidez y la compasión humanas. De lo que significaba cuidar de otro. Elegir este tipo de comportamiento por encima de su naturaleza salvaje. Al doblar la última esquina, Jaune vio a una chica rubia familiar con un brazo de gran tamaño parada afuera de su habitación. Jan estaba mirando hacia adentro, pero aún no podía decir por qué. Cuando se acercó, vio que había emoción en su rostro. Sabía que había pocas cosas que entusiasmaran a este híbrido en particular. Su corazón se congeló, temiendo lo peor para su compañero de cuarto. Para su amigo. Por la chica que había besado. ¿Jan? Preguntó mientras se acercaba a ella. Ni siquiera se había dado cuenta de que había empezado a trotar hasta que llegó allí. ¿Qué está sucediendo? Jaune se acercó a ella, sin darse cuenta de que había empujado ligeramente al híbrido a un lado con el hombro. Sin importarle que ella pueda tomar el acto como una especie de desafío físico y usarlo como excusa para golpear repetidamente su cuerpo contra el suelo. Sorprendentemente, ella no se ofendió por su acción. Sus ojos estaban demasiado concentrados en lo que sucedía dentro de la habitación en lugar de en él mismo. Divertido, dijo simplemente. Ven a verlo tú mismo. La explicación de Jan no había sido muy útil, por lo que decidió aceptar su oferta. Al mirar dentro de la habitación, vio que Ruby no estaba sola en su habitación. Su compañero de cuarto y Weiss estaban en el medio, lentamente dando vueltas el uno sobre el otro con las cabezas ligeramente inclinadas. Se concentraban como un láser el uno en el otro, sin permitir que ni él ni Jan los distrajeran de lo que estaban haciendo. Entonces sucedió. Ambos cargaron, chocando cabezas y cuernos entre sí antes de retroceder. Jaune parpadeó. Por un momento se quedó sin palabras, pero pronto se vio capaz de componer un pensamiento coherente. ¿Qué están haciendo? ¿O eso? Dijo Jan con indiferencia. Esgrima de cuernos. Parpadeó de nuevo. ¿Esgrima de cuernos? Por primera vez desde su llegada, Jan le dedicó una mirada. Oh, supongo que no debes tener un cuerno en tu forma de Grimm. Al menos no un cuerno superior, añadió con un guiño. Es lo que hacen los híbridos que tienen cuernos para resolver disputas. Afirmar el dominio. Todas esas cosas buenas. Jaune asintió distraídamente. Estos híbridos no solo comían como animales. No solo pensaban como animales. También pelearon como animales. En este momento, Ruby y Weiss continuaron dando vueltas entre sí, antes de que inevitablemente cargaran hacia adelante una vez más como un par de carneros o alces chocando sus cabezas. Era como algo sacado de un documental de naturaleza. Solo Jaune estaba aquí presenciándolo en vivo. Afortunadamente, esta pelea actual no se parecía en nada a lo que Weiss y Nolan habían pasado hoy. No hubo armas involucradas. No hay actos abiertos de violencia más allá del choque de cuernos. Si esto era simplemente una batalla para resolver una disputa, probablemente no existía la amenaza de muerte. Si lo hubiera, intervendría para interrumpirlos en un instante. ¿No deberíamos detenerlos? ¿Estás bromeando? Esto es genial. La pareja volvió a chocar, lo que provocó que Jan vitoreara de emoción. ¡Wow! Patea su trasero, Ruby. Él, por otro lado, no podía obligarse a elegir un favorito. A pesar de su cercanía con Ruby, todavía se preocupaba por Weiss. Ella y todos los golpes agudos y dolorosos que le había dado con su cuerno. Era solo una parte de su personalidad. Su arrogancia y prepotencia eran muy humanas.
Entonces, ¿por qué están peleando? Le preguntó a la chica a su lado. Si están resolviendo una disputa o algo así. ¿Sabes qué? Sinceramente, no lo sé, Jan se encogió de hombros. Pero ¿a quién le importa? Vamos a ver algunas cosas buenas y mi hermana está en medio de eso. Jaune no podía encontrar la forma de emocionarse por la violencia. Era una mentalidad que lo diferenciaba de los híbridos. Cuando utilizó la violencia y la fuerza solo cuando era necesario, ellos la aceptaron. Parecía estar arraigado en su comportamiento. Un pensamiento cínico entró en su mente un momento después. Honestamente, ¿eran realmente tan diferentes los humanos y los faunos? ¿No pelearon también guerras y cometieron horribles atrocidades unos contra otros? Quizás él y los híbridos no eran tan diferentes después de todo. Esos pensamientos existenciales fueron expulsados de su mente cuando Weiss saltó a la litera superior sin usar de su cama y la de Ruby. Se acabó, Ruby, se burló, mirando a la otra chica. Tengo el terreno elevado. La altura ciertamente le dio a Weiss una ventaja. La altura no era algo que normalmente asociaría con la chica. Sin embargo, menospreciar a los demás era totalmente apropiado. Hay que reconocer que Ruby no pareció disuadida en lo más mínimo. Subestimas mi poder. Ella respondió. Con un poderoso salto en su paso, Ruby saltó hacia arriba con los cuernos primero, golpeando a la chica que estaba encima de ella. El impacto hizo que Jaune se estremeciera, y ambas chicas cayeron de la cama al suelo, estrellándose en un ruidoso y desordenado montón. Esto tenía que terminar. Si esto continuara más tiempo, podrían lastimarse mutuamente. Al diablo con su disputa y su forma de manejarla. Había llegado el momento de aplicar un poco de diplomacia humana a la antigua usanza. Ruby, Weiss, dijo mientras entraba a la habitación. Se arrodilló junto a las dos chicas que actualmente se estaban recuperando de su caída al suelo. Detente. Ya es suficiente. Buh. Jan se burló detrás de él. Aguafiestas. Jaune puso los ojos en blanco. Por supuesto, Jan sería quien se quejaría de que él puso fin a esta violencia sin sentido. Ruby se retorció en el suelo, rodando ligeramente cuando una mano agarró su frente. No, dijo débilmente. No ha terminado. La niña logró ponerse a cuatro patas, al igual que Weiss a su lado. Los dos una vez más chocaron débilmente con las cabezas, esta vez sin hacer nada más que provocar un ruido sordo cuando sus cuernos se tocaron. Jaune suspiró y colocó una mano sobre ambos hombros para separarlos. ¿Realmente necesitas dejar de hacer eso?, le dijo a la pelirroja. Vas a sufrir daño cerebral. Ella se giró para mirarlo, sus ojos se abrieron y se estrecharon en rápida sucesión mientras intentaba concentrarse en él. Cállate, Jaunes. No necesito esto de ustedes dos. Quizás su comentario sobre daño cerebral no había estado demasiado lejos. Jaune tomó las manos de Weiss y Ruby mientras se levantaba, su fuerza alimentada por el aura le permitió levantarlos a los dos con facilidad. Ninguno de los dos parecía dispuesto a soltarse de su agarre, a juzgar por la forma en que ambos se apoyaban contra él. Solo Weiss protestó a medias contra sus acciones. Suéltame, sirviente, dijo en voz baja. No dije que pudieras tocarme. No importa el hecho de que Weiss parecía estar aferrándose a él para mantenerse erguido. Jaune sonrió, sabiendo que sus acciones y sus palabras eran completamente contradictorias. Que sus acciones hablaban mucho más que esas palabras. Los llevó a su cama y a la de Ruby. Ambos se sientan. Descansen. Recupérense. ¿Está bien? Ruby asintió débilmente. Los brazos de Weiss se cruzaron sobre su pecho mientras miraba hacia otro lado con un resoplido. Pero nuevamente, la chica de cabello blanco no hizo ningún movimiento para contradecir sus órdenes. Y no más peleas, siguió rápidamente. Ambos emitieron gruñidos de reconocimiento. Ambos habían comenzado a frotarse la cabeza para intentar aliviar el dolor que sin duda sentían. Necesito tomar una ducha rápida. Y cuando regrese aquí, tal vez puedas explicarme por qué estabas esgrimiendo cuernos, dijo, usando la jerga de Jan. Otro sonido patético salió de la garganta de Ruby mientras caía de lado sobre el colchón. Como sea, se acabó la fiesta, dijo Jan con decepción. Me voy de aquí. Bien. Lo último que necesitaba era dejarlos solos con una instigadora como ella. Después de tomar un conjunto de ropa limpia, Jaune entró al baño y cerró la puerta. Se aseguró de cerrarlo. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso con un Jan aburrido al acecho. Después de salir de la ducha fresca y limpia, Jaune vio que ambas chicas todavía estaban sentadas en su cama. Ambos parecían estar actuando con bastante civilidad.
Eso al menos valía algo. Lo último que necesitaba era que empezaran a chocar sus cabezas de nuevo. La única diferencia fue que Ruby se puso su ropa de dormir, que consistía en la camisa que él le había regalado hace algún tiempo. Supuso que eso era prueba de que cualquier disputa entre ella y Weiss había terminado. Estaba lista para dormir y eso significaba que no habría más peleas. La pregunta era, ¿por qué Weiss seguía aquí? ¿Por qué no regresaba a su propia habitación para prepararse para ir a dormir? Supuso que esa era otra pregunta que podría hacer más tarde. En este momento, sin embargo, solo tenía una en mente. Entonces, ¿quieres decirme por qué estaban peleando? Los ojos de Ruby se desviaron avergonzadas, como si acabaran de ser sorprendidas tratando de robar del tarro de galletas. Weiss, por otro lado, parecía inflar su pecho con orgullo, su habitual actitud altiva irradiaba de su postura. Jaune frunció el ceño ante el hecho de que ninguno parecía dispuesto a hablar abiertamente sobre ello. ¿Fue por la naturaleza de la disputa? ¿O porque ambos estaban en la habitación junto con él y ninguno sentía que pudiera hablar libremente? Finalmente, Ruby habló. Solo ella decidió hacer su propia pregunta. Jaune, ¿es cierto que perdiste contra Weiss? Volvió a mirar sus preocupados ojos rojos. ¿De qué estás hablando? No intentes negarlo, dijo Weiss rápidamente. No puedes retractarte de tu rendición. Su atención se centró ahora en la otra chica. No, de verdad. ¿De qué estás hablando? Weiss se puso de pie y dio un paso decidido hacia él. En la cocina, durante nuestra primera vez, explicó. Deseó que ella no lo hubiera expresado así. Nos batimos en duelo y tú te rendiste. Por lo tanto, gané. Tengo un derecho perfectamente legítimo sobre ti para hacer lo que quiera. La mente de Jaune se remonta a la primera vez que cocinaron en la cocina. Donde él le había enseñado cosas como los huevos. No podía recordar la mayoría de los detalles más finos, pero estaba empezando a recordar una de las muchas veces que ella lo había atacado con su cuerno. Ese incidente en particular había sido peor de lo normal. Su agresión contra él había sido agresiva y persistente. Parecía recordar haberle dicho que se había rendido, eso, dijo lentamente. Sí, eso. No intentes ignorarlo como si no fuera nada. Una mano se levantó para frotar nerviosamente la nuca. Estos híbridos y sus reglas le eran muy ajenos. Después de todo, él no era uno de ellos. No me di cuenta de que era un, duelo, ja. Ruby exclamó mientras ella también se levantaba. No cuenta entonces ya que Jaune no sabía que era un duelo. No debiste haberlo declarado, ¿verdad? La cabeza de Weiss se giró para mirar a Ruby. Pero el hecho de que no le respondiera a la chica decía mucho sobre la protesta de Ruby. Eso significa que no importa si se rindió, continuó. Sin duelo, sin reclamo. Las manos de Weiss se curvaron con fuerza. La ira hirviente que hervía dentro de ella amenazaba con estallar en cualquier segundo. Jaune todavía no sabía de qué se trataba este reclamo. O por qué Ruby y Weiss estaban peleando en primer lugar. Sin embargo, viendo cómo su atención se había centrado en él y en su propio duelo, tal vez no fuera demasiado importante. De todos modos, todavía no me iré, dijo Weiss enojado. Nuestra propia competencia terminó en empate. No tienes motivos para expulsarme de nuestra habitación. ¿Nuestra habitación? A Jaune no le gustaba hacia dónde iba esto. ¿Vas a aguantarme? Ruby preguntó divertida. ¿Y mis emociones defectuosas? A Jaune no le gustó la forma en que Ruby expresó eso. No había nada malo con ella ni con sus emociones. Tendría que mostrárselo en algún momento en el futuro. Necesitaba hacerle ver que su humanidad era hermosa y que debía ser aceptada. Soportaré lo que deba para cuidar lo que es mío, afirmó Weiss con confianza. Se giró y bajó la cabeza para darle a Jaune un ligero golpe en el brazo. Tú. Necesito ropa para dormir. ¿No tienes el tuyo propio? Creo que dejé específicamente claro que no me negarían ningún regalo, escutió enfadada. Le diste a Ruby una de tus camisetas. ¿Me darás una también? ¿Es realmente un regalo si se lo exiges a alguien? Se preguntó en silencio. Sacudió la cabeza con incredulidad. Me voy a quedar sin camisetas en este momento. Está bien, dijo Ruby rápidamente. Él la miró con curiosidad. Bien, otro empujón de Weiss devolvió su atención a ella. Date prisa ahora. Estoy cansado después de mi batalla con Ruby y deseo retirarme por la noche. Jaune suspiró y se acercó a la cómoda que contenía su ropa. Sacó una sencilla camiseta blanca y se la entregó a Weiss. Había esperado que ella se comportara como Ruby y simplemente se desnudara delante de él sin tener en cuenta la modestia.
Estaba a partes iguales agradecido y decepcionado de que este no fuera el caso. Date la vuelta, ordenó. No mires mientras me cambio. Él obedeció, sabiendo que le esperaba un severo asalto con cuernos si no lo hacía. Solo tomó unos segundos, y Jaune escuchó el ligero golpe de su vestido negro golpeando el suelo antes de quitarse la camisa por la cabeza. Puedes mirar ahora. Jaune se volvió para ver la visión cómica del pequeño cuerpo de Weiss en su camisa. Le colgaba holgadamente casi como un vestido corto. Sin sus tacones altos, debía haber medido cerca de 5 pies de altura. No le habría sorprendido que 2 de sus esbeltos cuerpos pudieran caber dentro de una sola camisa suya. ¿Encuentras algo divertido? Ella preguntó. Jaune ni siquiera se había dado cuenta de que había estado sonriendo y se apresuró a borrarla de su rostro. Weiss lo miró acusadoramente y sus brazos una vez más se movieron para cruzar su pecho. No. Nada en absoluto, mintió. Los ojos rojos permanecieron mirándolo durante largos segundos antes de que ella cediera. Bien. Ahora estoy preparado para dormir. Antes de que Jaune pudiera comentar, sintió el agarre de hierro de Ruby tomar su brazo y tirarlo hacia la litera inferior con ella. Para alguien tan pequeña y baja, ella era muy fuerte. Supuso que eso venía con el territorio de ser un híbrido. Vaya, parece que no hay más espacio aquí abajo, dijo Ruby sin disculparse. Creo que tendrás que ocupar la litera de arriba, Weiss. De hecho, quedaba muy poco espacio en la litera de abajo. Era una cama normalmente diseñada para una persona, y quizás 2 como máximo. Para sorpresa de nadie, Weiss no retrocedió ante el desafío. Creo que no, gruñó mientras se acercaba. Retorciéndose hacia el otro lado de Jaune, logró meterse entre él y la pared contra la que estaba colocada la cama. Su pequeño cuerpo fue útil por una vez, y ella pudo encajar a su lado. Incluso entonces, solo funcionó porque su cuerpo estaba presionado contra el de él, y uno de sus brazos estaba sobre su pecho. Ahí, ¿ves? Dijo ella con aire de suficiencia. Eso no fue tan difícil. Oh, qué equivocada estaba. Con Ruby acurrucándose contra él por un lado y Weiss haciendo lo mismo por el otro, las cosas se estaban poniendo realmente muy difíciles. Jaune se recostó boca arriba, atrapado entre 2 chicas que estaban volviendo locos tanto su mente como sus hormonas. A un lado yacía la chica a la que había besado. Al otro lado yacía otra hermosa chica que parecía interesada en pasar tiempo con él. Si esta hubiera sido cualquier otra situación, habría estado viviendo el sueño. Lo que todo hombre podría haber esperado en la vida. Y, sin embargo, estos eran 2 híbridos de Grimm que podían destrozarlo en cualquier momento. La vida era extraña a veces, ¿no? El rostro de Ruby se acurrucó en el hueco de su brazo, su cabello y sus cuernos se frotaban afectuosamente contra él. Buenas noches, Jaune. Hizo lo único que pudo con su brazo para que no colgara del costado de la cama y lo dobló para descansar sobre su espalda. Buenas noches, Ruby. Sintiendo un golpe débil en su otro lado, se giró para mirar a Weiss, quien había imitado la posición de Ruby. Deséame buenas noches, exigió. Nuevamente cumplió con su pedido y su brazo se rodeó para agarrarla con fuerza también. Su cuerpo pareció relajarse contra el de él mientras él lo hacía. Buenas noches, Weiss. Un zumbido victorioso sonó en su garganta. Pasaron los minutos y la respiración de ambas chicas adquirió un patrón lento y rítmico. Ambos estaban inconscientes. Su lucha debe haberles costado mucho. Decía mucho que pudieran estar tan cerca el uno del otro después de una batalla así, siempre y cuando él estuviera entre ellos. Dejarían de lado sus diferencias y animosidad mientras ambos pudieran estar con él. Mientras Jaune cerraba los ojos, su mente vagaba y se preguntaba cómo sería si estas chicas quisieran hacer algo más que abrazarse algún día. ¿Cómo no podía pensar en esas cosas en su posición? Híbridos de Grimm o no, ambos eran atractivos a su manera. Ambos tenían formas humanas excepcionalmente atractivas. Buenas noches, Jaune. Los ojos se abrieron de golpe al escuchar la voz de una tercera chica. Una voz que le provocó escalofríos. Uno que no estaba en la cama con él, sino más bien, debajo de él. No podía verla. Rara vez podía hacerlo hasta que era demasiado tarde. Pero él sabía quién era. Buenas noches, Blake, dijo nerviosamente. Jaune abrazó a Ruby y Weiss un poco más fuerte después de eso. Nota del autor. Mi agradecimiento a Burkion y Ligningstreksu, como siempre, por sus contribuciones tanto de ideas como de escritura. No podría publicar estos capítulos todas las semanas sin ellos. Entonces Jaune tiene un nuevo compañero de cuarto. Bueno, 2, en realidad. La idea de que Blake duerma debajo de su cama y disfrute de su negatividad es hermosa.
Blake es el monstruo literal que vive debajo de la cama de Jaune. Apropiado para su propio hombre del saco personal. Ogie Blake, como la apodamos. Gracias a todos por su continuo apoyo. Sigo sorprendiéndome a medida que pasa cada semana al ver cómo esta historia crece y continúa prosperando. Realmente los aprecio a todos. Espero que les haya gustado el capítulo.